Hay animales raros que denotan una apariencia conocida, pero al mismo tiempo tienen rasgos únicos que resaltan y crean una imagen de ellos, que dependiendo las personas puede generar diferentes sentimientos, donde su apariencia es meramente convergente, y los más interesantes de estos animales se desarrollan en las islas. Mucho se habla de Oceanía, pero en La Española, la isla que pertenece a República Dominicana y Haití, alberga al Solodonte, pero también conocido como el Mickey de La Española. Se encuentra exclusivamente en la isla de La Española, es decir, República Dominicana y Haití, donde la mayoría de los especímenes son encontrados al norte de este cuerpo terrestre, en zonas boscosas y matorrales, a menudo cercanos a los cultivos agrícolas, a 1000 metros sobre el nivel del mar como mínimo, pero parece tener una distribución irregular. Es considerado un fósil viviente de más de 600 millones de años, creando su propio orden, y sus parientes más cercanos son las musarañas y los topos. Son mamíferos de 49 a 72 centímetros, incluyendo su cola que llega a unos 25 centímetros, representando un tercio de su longitud y pesando aproximadamente unos 800 gramos. Su cuerpo y su fisiología es muy similar a la de una musaraña, sin embargo de un tamaño mayor, con el pelaje negro a marrón rojizo, que cubre mayor parte de su cuerpo y lampiños en la cola, pies, nariz y las puntas de las orejas. Sus cabezas, grandes en proporción, cuentan con un hocico alargado, provisto por una docena de bigotes dactilares de 7 centímetros como máximo, con dientes frontales en el maxilar muy parecidos a los que presentan los roedores, mientras que el segundo incisivo de la mandíbula, en forma puntiaguda, cuenta con una cánula tubular estrecha, que conecta con una glándula venenosa donde en su interior fluye su veneno mezclado con la saliva, que es capaz de matar a un ratón con una dosis de 0.38 a 0.55 miligramos en tan solo 2 a 6 minutos. Presenta una característica única en el cráneo, un hueso que se extiende desde la base de la nariz hasta la abertura nasal para sostener el cartílago del hocico, llamado os proboscidis, presente solamente en esta especie. Ni siquiera el espécimen más cercano, el Solodonte cubano, la presenta. Sus extremidades anteriores son muy desarrolladas que las traseras, pero ambas cuentan con garras en los 5 dígitos para escarbar. Los machos difieren muy poco de las hembras, además sus testículos están en la cavidad abdominal y el pene solamente se expuesto en la cópula. Son mamíferos nocturnos, durante el día se refugian en una serie de túneles complejos que escarban, pero también bajo troncos, árboles caídos y en grietas en las piedras, mientras que en la noche se encargan de aumentar el tamaño de su madriguera, las cuales cuentan con múltiples cámaras y túneles, donde suelen estar acompañadas de una pareja de adultos y su descendencia, donde se comunican por una serie de chirridos fuertes. Además, se ha estudiado que utilizan la ecolocalización teniendo un indicativo mucho mejor de su entorno. Cuando salen a la superficie se les puede ver corriendo torpemente y avanzando en zigzag con un curso errático. Son animales insectívoros, comiendo gran cantidad de ciempiés, gusanos, caracoles y consumiendo pequeños ratones y reptiles que matan con su cóctel venenoso. También se ha dicho que consumen vegetales, frutas y granos, pero esto se pone en duda al analizar que al proporcionarles estos alimentos los excluyen engullendo los artrópodos. Su reproducción ocurre en cualquier época del año, pero las hembras son receptivas solamente en un corto periodo, cada 10 días más o menos entre celo y celo, pero solamente lo hacen 2 veces al año. Se puede teorizar que son monógamos, ya que en las madrigueras conviven mucho tiempo el macho y la hembra. Se desconocen sus hábitos reproductivos, ya que el coito ocurre en su nido terrestre. Antes de su reproducción, la hembra construye una nueva galería donde dará luz, en una gestación que dura 84 días, naciendo una camada de 1 a 3 crías, con un peso de 40 a 55 gramos, un tamaño de 16 centímetros, con una capa delgada de pelo que apenas le cubre el cuerpo y ciegos, pero solamente sobreviven 2, ya que la hembra cuenta con 2 glándulas mamarias localizadas en las ingles. El pelo le crece a los 14 días, dando una cobertura densa, y abren sus ojos. Son amamantados por 75 días, ignorando cuándo son independientes, pero en la madriguera por lo general están los padres y 6 crías de diferentes edades. Su promedio de vida en estado silvestre es difícil de determinar, pero antes de la colonización eran los depredadores dominantes y no presentaban cazadores, pero con la introducción de perros, gatos y sobre todo la mangosta pequeña asiática se convirtieron en una amenaza para ellos, por lo que no poseen muchas adaptaciones antidepredador, donde se les ha observado sentado con la cabeza oculta mientras los depredadores los persiguen. En estado de cautiverio su promedio de vida llega a los 11 años.
Esta especie está en el rango de vulnerable por la introducción de la mangosta a diferentes países del Caribe, donde se les llevó y ha tenido una elevada población, ya que se le transportó para combatir a las plagas, pero llegó al punto de que se está diversificando genéticamente y han matado a gran parte de la población. Además, la fragmentación de su territorio por las zonas urbanas y la deforestación de su territorio. Aún existen parques donde se han creado reservas ecológicas, pero también se han comenzado a deforestar. Además, está incluido en la iniciativa Darwin para el estudio en la conservación de múltiples especies. Su rol primordial es airar la tierra cuando realizan sus excavaciones, además de mantener las poblaciones de artrópodos equilibradas, pero si aumenta su población, muy rápido podría desequilibrar las poblaciones de sus presas. Como ayuda para el ser humano, mantiene los cultivos sanos y a tener una mayor productividad al comerse ciertos artrópodos. Uno de los pocos mamíferos venenosos, con una apariencia singular, limitado a una isla que lo alberga, que como ocurre con otras especies, la introducción de especies invasoras lo está desapareciendo. Eso es el almiquí de la española. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!